Mi nombre es Samuel Ríos. Tenía 15 años cuando todo cambió. Vivíamos en Zaragoza, en un barrio tranquilo. Mi madre trabajaba de noche en el hospital y mi padre, bueno, nos dejó cuando yo tenía 8 años. Desde entonces éramos solo mamá y yo, en un piso pequeño con olor a pan tostado y esperanza rota. No era el mejor estudiante, ni el peor. Jugaba fútbol en la plaza. Soñaba con salir de ese barrio. Y a veces, aunque me costaba admitirlo, también me preguntaba si Dios realmente existía. Mi madre me llevaba a misa los domingos, pero yo iba más por ella que por fe. Me parecía todo muy lejano, como cuentos antiguos para viejos cansados. Ese jueves, todo parecía normal. Salí del instituto con los cascos puestos, escuchando mi música, pensando en cualquier cosa menos en el cielo. La tarde estaba gris, parecía que iba a llover. Crucé la calle de siempre, la de la panadería de don Ignacio. Vi el semáforo en verde y entonces lo sentí, un ruido agudo como un grito de metal, y luego silencio, ni dolor, ni miedo, solo silencio, y después paz. Cuando abrí los ojos, no estaba en la calle, no sentía el suelo bajo mis pies, flotaba. Vi mi cuerpo allí, tirado como un muñeco roto, la gente corriendo, una señora gritando al móvil, y mi madre corriendo como loca al hospital, llorando. Yo quería gritarle que estaba bien, que no dolía, pero no podía. Y entonces algo cambió. Apareció una luz, no era una luz normal, era viva, cálida, me llamaba, y sin saber cómo, empecé a moverme hacia ella, como si el amor me arrastrara, sin miedo, sin dudas. Entré en un lugar que no puedo explicar. Era hermoso, puro. Todo tenía un brillo distinto, como si cada cosa estuviera viva, respirando amor. Y allí, en medio de esa luz, lo vi, Jesús, no como en las estampas, no como en los vitrales de la iglesia. Era más real que cualquier cosa que haya sentido jamás. Su rostro no era de este mundo, sus ojos eran fuego y ternura. Me miró y todo en mí se derrumbó. Me arrodillé sin pensarlo, llorando, no de miedo, sino de algo más profundo, como si por fin hubiera llegado a casa. Samuel, te he estado esperando desde antes de que supieras mi nombre. No supe qué decir, solo lloraba, y él me abrazó sin tocarme, y el dolor, la rabia, el vacío desaparecieron. Aunque tú no creías en mí, yo siempre he creído en ti. Entonces pregunté, con voz temblorosa, «¿Estoy muerto?» Tu cuerpo está muriendo, pero tu alma está más viva que nunca. Todo se volvió luz otra vez, y de repente estábamos sobre la tierra. Vi España, vi Zaragoza, como desde el cielo, calles, coches, gente, y sentí su tristeza, su confusión, su división, y sentí que algo terrible estaba por venir. Necesito mostrarte lo que mi pueblo ha olvidado. Yo temblaba, no entendía, pero sentía su amor cubriéndome, como un padre que te explica lo que duele, no para castigarte, sino para salvarte. Y así comenzó mi verdadero viaje. Nos movíamos como viento, sin alas, sin ruido, y sin embargo, cada lugar al que íbamos me dejaba una huella en el alma. Jesús estaba a mi lado. No hablaba mucho, pero su presencia lo decía todo. Su paz, su autoridad, su ternura, no eran humanas, eran eternas. De pronto, descendimos sobre un lugar oscuro, un hospital. Reconocí la sala. Era mi cuarto. Vi a mi madre sentada junto a mi cama, su cara demacrada, su mano apretando la mía. Yo estaba conectado a tubos, monitores. Un pitido largo llenaba la habitación. Los médicos murmuraban. Ya no había esperanza.
Quise gritarle a mi madre que no sufriera, que yo estaba bien, pero sabía que no me oía. Y entonces Jesús habló. En este momento, muchos olvidan quién soy, pero mi llamado no ha cambiado. Todo el hospital desapareció. Ahora estábamos sobre una ciudad, no sé cuál. Podría haber sido cualquier lugar. Vi iglesias llenas, pero no de oración, sino de gritos, discusiones, gente señalando, y vi banderas, muchas banderas. Mi pueblo me canta con los labios, pero sus corazones están lejos de mí. Sentí un nudo en el pecho. Vi creyentes peleando por política, por ideologías, hermanos en Cristo convertidos en enemigos, no por el Evangelio, sino por hombres, por partidos, por presidentes. Jesús me miró con dolor en su rostro, no enojo, dolor. Cuando mi nombre es usado para dividir, se aparta de su verdadero propósito. Yo no morí para crear bandos, yo morí para unir corazones. Luego la escena cambió. Ahora veía redes sociales, cientos, miles de publicaciones, insultos, odio, y en muchas de ellas, gente que decía seguir a Jesús, pero lo que escribían no tenía nada de él. Una mujer comentaba con furia bajo una publicación política. Un joven compartía burlas sobre otros creyentes por pensar diferente. Un pastor predicaba más sobre candidatos que sobre salvación. Mi iglesia no está perdida por el pecado del mundo, sino por haber olvidado la misión que les di. Las imágenes me golpeaban, una tras otra, y en todas algo faltaba: Jesús, su presencia, su amor, su verdad. Entonces pregunté, casi sin aliento, ¿qué puedo hacer yo? Solo soy un chico. Él me miró y por un instante sonrió. No busco fuerza, busco corazones dispuestos. Samuel, lo que te voy a mostrar cambiará tu vida. Y si eres fiel, cambiará vidas a través de ti. Todo desapareció y de pronto estábamos en un lugar imposible de describir. Un campo sin fin, sin sombra, lleno de luz. Cada brizna de hierba brillaba, el aire cantaba, sentía que cada molécula decía bienvenido. Y allí, en ese campo, vi figuras caminando hacia mí, algunas conocidas: mi abuela, que había fallecido hacía 2 años, el padre Esteban, mi catequista que murió de cáncer, otros rostros que no reconocía, pero sus ojos estaban llenos de paz. No hablaban, pero su presencia me decía todo. Estaban en casa. Jesús me tocó el hombro. Su mirada ardía con una mezcla de amor y urgencia. Esto es un destello de lo que preparé para los que me aman. Mi corazón se quebró. Quería quedarme. Todo en mí lo deseaba. Allí no había más culpa, más tristeza, más soledad. Todo había sido lavado, purificado. Pero entonces Jesús bajó la mirada. Su rostro se volvió grave y dijo algo que me estremeció. No todos llegan aquí, y muchos de los que dicen conocerme caminan hacia otro lugar. Quise preguntar, pero no pude. Y entonces el campo brillante empezó a desvanecerse, y lo que vino después fue la parte más dura de toda mi experiencia. Nos movíamos como viento, sin alas, sin peso, y sin embargo, sentía cada paso como si mi alma se expandiera. Jesús caminaba a mi lado, no decía mucho, pero su sola presencia llenaba el aire de algo que no existe en este mundo, una mezcla de paz, reverencia y amor que atravesaba mi ser. De pronto, descendimos sobre un lugar oscuro. Era un hospital. Reconocí el color de las paredes, los pasillos silenciosos, y ahí estaba yo, en una cama, conectado a tubos, monitores, mi madre sentada a un lado, con los ojos rojos, una enfermera susurrando a un médico,
No escuchaba lo que decían, pero lo entendía. No había esperanza. Yo no lloraba, no sentía miedo, solo una tristeza por ver sufrir a mi madre. Quise acercarme, decirle que estaba bien, pero sabía que no podía. Y en ese instante, Jesús me habló por primera vez con una voz que no se oye, sino que se siente. El dolor de tu madre no es olvidado. Cada lágrima es un grito que el cielo escucha. La escena cambió. Estábamos ahora sobre una ciudad, no sé cuál. Solo vi cientos de iglesias, todas llenas, pero algo estaba mal. Dentro no se escuchaban cantos ni oraciones, se escuchaban gritos, discusiones, divisiones. Vi una iglesia donde la cruz había sido reemplazada por una gran pantalla, y en la pantalla, rostros de políticos, gente discutiendo, alzando las manos, no en alabanza, sino en señal de aprobación o rechazo. Mi casa es de oración, no de propaganda. Sentí un peso en el corazón. Vi hermanos en la fe enfrentados por ideologías, familias rotas por elecciones, pastores que hablaban más de presidentes que de la salvación. Pasamos sobre una comunidad. Una mujer escribía con odio en redes sociales. Un joven compartía burlas sobre los que no pensaban como él. Un niño veía todo eso y aprendía a odiar en nombre de la fe. Cuando mi pueblo me sustituye por sus causas, el enemigo celebra. Jesús se detuvo, me miró con una tristeza profunda, una tristeza que me quebró por dentro. Muchos pronuncian mi nombre, pero no conocen mi corazón. Entonces, me mostró una visión aún más fuerte. Vi a un pastor predicando desde el púlpito, pero no abría la Biblia. Mostraba gráficas, estadísticas, hablaba de enemigos, hablaba de justicia, pero no hablaba de amor, no hablaba de arrepentimiento, no hablaba de la cruz. Vi a un grupo de jóvenes al fondo del templo. Estaban en silencio, pero no por respeto, sino por desconexión. Sus ojos vacíos, sus corazones lejos. Uno de ellos murmuró: no quiero ser como ellos. Solo hablan de política. Me giré hacia Jesús, sin palabras, con una pregunta en mi interior. ¿Qué pasó con tu iglesia? ¿Cómo llegamos aquí? Cuando olvidan mi voz, otras voces toman lugar. Cuando mi pueblo deja de buscarme, terminan perdiéndose a sí mismos. Volamos sobre otras ciudades. Vi marchas, protestas, banderas, odio. Vi creyentes insultando en redes. Vi memes con versículos distorsionados. Vi la cruz convertida en arma para aplastar, no para levantar. El amor que predico no tiene espacio en corazones llenos de rencor. Me sentí pequeño, impotente, avergonzado. ¿Cómo podía yo cambiar algo así? Yo solo era un muchacho que apenas entendía lo que pasaba. Jesús tocó mi hombro. Su toque no era físico, pero me invadió una paz que no se puede explicar. No necesito guerreros con fama, necesito corazones dispuestos. Estás aquí porque aún existe esperanza. Y entonces lo entendí. Esa visión no era para condenar, era un llamado urgente a despertar, a volver al principio, a recordar que la fe no se trata de banderas, ni de argumentos, sino de amar como Él amó. De pronto, la visión cambió. Ya no estábamos sobre ciudades ni iglesias. Ahora estábamos en un lugar completamente distinto, un campo abierto, un lugar que brillaba con luz propia. El aire era tan puro que dolía respirarlo. Y ahí, entre la luz, vi rostros que conocía, mi abuela fallecida, mi catequista de infancia, un niño que murió en el barrio años atrás. Todos me miraban, sin palabras, con ternura, como si me dijeran: bienvenido. Jesús me mostró ese lugar no para que me quedara, sino para recordarme que todavía existe un destino eterno, una meta más alta que cualquier bandera,
un reino que no será sacudido por elecciones, un amor que no cambia con el tiempo. Mi reino no es de este mundo, pero he enviado a los míos a transformar este mundo con mi amor. El campo comenzó a desvanecerse, una nueva visión se acercaba más oscura. Todo se volvió gris como si el color se esfumara de la creación. Ya no había flores, ni luz, ni canto en el aire, solo un silencio denso, incómodo. Jesús estaba conmigo, no caminábamos, flotábamos entre sombras. De pronto vi rostros, cientos, miles, no eran monstruos, eran personas, gente común, madres, jóvenes, incluso ancianos con Biblias en las manos, pero sus ojos estaban vacíos. Jesús levantó su mano, no para juzgar, sino para mostrarme algo. Una escena se abrió frente a nosotros, una iglesia moderna, luces, pantallas, multitudes, pero nadie hablaba de arrepentimiento, solo de éxito, de prosperidad, de enemigos políticos, de venganza disfrazada de justicia. Han convertido mi casa en un escenario y mi palabra en un lema. Me dolió ver cómo muchos usaban su fe como una insignia, como un escudo para atacar, no para sanar. Escuché a un predicador decir que el enemigo tiene rostro y todos aplaudían, pero el enemigo no era el pecado, era una persona, un político, un vecino. Vi familias divididas, padres que ya no hablaban con sus hijos, hermanos que se eliminaban en redes sociales, iglesias partidas por opiniones sobre un candidato, no por herejías, sino por ideologías humanas. Cuando mi pueblo elige bandos en la tierra, olvida que su nacionalidad verdadera es celestial. La siguiente visión fue aún más difícil. Vi al mundo entero girando, países en conflicto, naciones en crisis, y sobre todo eso, un espíritu, una sombra que no tenía forma, pero se extendía como humo por todos los continentes. Jesús me miró y sus ojos se llenaron de fuego, no de ira, sino de urgencia. Esto no es político, es espiritual. El enemigo sabe que su tiempo es corto y ha distraído a mi iglesia con pantallas, con celebridades, con miedo. Vi a millones conectados a sus teléfonos, gritando sin voz, compartiendo odio, falsedades, sin discernimiento, creyendo más en memes que en el Evangelio. Y luego, Jesús me mostró un nombre, el nombre de un líder muy mencionado. Lo vi escrito en carteles, gritado en iglesias, defendido como un ungido y también odiado con una furia demoníaca. No he puesto su nombre para que se adore ni para que se maldiga. Solo yo salvo, solo yo transformo. Me mostró su corazón, vi dolor, vi heridas, vi orgullo, pero también una necesidad desesperada de ser amado. Comprendí que tanto quienes lo idolatraban como quienes lo demonizaban estaban ciegos. Vi demonios bailando sobre púlpitos, no porque fueran bienvenidos, sino porque nadie los reconocía. Susurros de orgullo, de nacionalismo tóxico, de religiosidad vacía. Mi enemigo no necesita destrucción violenta. Le basta con división disfrazada de pasión santa. Vi a un pastor leer más noticias que la Biblia, a un adolescente dejar la iglesia por sentir que ya no había diferencia entre el púlpito y la política, a una mujer llorar sola en su habitación porque nadie en la comunidad se acercó. Pensaron que su dolor no era lo suficientemente relevante. Jesús me tomó la mano y me dijo algo que jamás olvidaré. No vine a fundar un partido, vine a fundar una familia. Entonces, me llevó más profundo, hacia un campo de batalla invisible. Vi ángeles quietos, no porque no quisieran actuar, sino porque nadie oraba, nadie los llamaba. Vi demonios susurrando en templos, en comités, en cenas familiares. No había fuego, no había sangre, pero sí había odio, orgullo, acusación. Y eso era suficiente para dividir cuerpos enteros, iglesias enteras, ciudades enteras. Mi cuerpo debe sanarse
antes de hablar al mundo. Yo estaba temblando. ¿Cómo podría regresar a la tierra con todo eso dentro de mí? Con esa visión tan clara, con ese dolor tan profundo. Jesús me miró con firmeza y con ternura. No te he traído aquí para que temas, y no para que veas, para que hables, para que recuerdes. Y ahí lo entendí. No era una visión para asustarme, era un llamado, un despertar, un aviso para los que aún tienen oídos. En ese momento, supe que mi vida jamás volvería a ser la misma. Me quedé solo, flotando en esa dimensión. Y aunque Jesús ya no hablaba, yo aún sentía su presencia, como si su amor me envolviera incluso en el silencio. Pensé en mamá, en cómo estaría llorando junto a mi cama, en cómo mi cuerpo estaría conectado a máquinas. Tal vez ya me daban por muerto, pero yo estaba más vivo que nunca. Vi mi reflejo, no como era en la tierra, sino como debía ser, sin miedo, sin culpa, sin esa sombra de vacío que siempre me acompañaba desde que papá nos dejó. Sentí un peso no en el cuerpo, sino en el alma, una carga de responsabilidad, como si algo grande estuviera a punto de serme confiado. Y entonces Jesús volvió, no caminando, sino apareciendo, como si el tiempo y el espacio obedecieran su voz. Caleb, no te he mostrado todo esto para asustarte, sino para prepararte. Se acercó y extendió su mano. No era una orden, era una invitación. Quiero enviarte de regreso, o no como el niño que fuiste, sino como el mensajero que eres. Yo retrocedí un paso. Mensajero. Si apenas podía entender lo que había visto, si ni siquiera sabía cómo hablar con la gente sin que se burlaran de mí. No necesitas ser elocuente, necesitas ser obediente. El peso se hizo más fuerte. Vi escenas que aún no había vivido. Vi mi propia voz hablando a multitudes, vi rostros llorando, otros resistiendo, pero sobre todo vi esperanza. Jesús me mostró un cuaderno, no físico, pero lleno de palabras. Era mi misión. No estaba escrita con tinta, sino con luz, con fuego. Lo que te he mostrado, no lo guardes en silencio. El mundo no necesita más ruido, necesita verdad. Una última visión apareció ante mí. Era una ciudad, tal vez la mía, en medio de caos, protestas, noticias falsas, pero en una pequeña iglesia, un niño se levantaba y decía: Jesús me habló, y la gente escuchaba. Ese niño era yo. Comprendí que mi vida, hasta ese momento, había sido preparación. Cada herida, cada duda, cada noche solo, formaban parte de este llamado. No regresarás igual, porque has estado en mi presencia. Yo asentí, con miedo, pero también con fe. Miré hacia abajo, hacia el mundo real, y supe, era hora de volver. Mi corazón se llenó de fuego, de una urgencia santa. Sabía que muchos no me creerían, pero algunos sí, y con eso bastaba. Me preparé para regresar, para hablar, para obedecer, y Jesús, con una voz suave, dijo mi nombre una vez más. Caleb, nunca estarás solo. Y con eso, todo comenzó a desvanecerse. Sentí como si una corriente me empujara hacia abajo. No caía, simplemente descendía, como una hoja llevada por el viento, suave, pero inevitable. Y entonces abrí los ojos. Todo era borroso. Luces, voces, pitidos, y el llanto de alguien muy cercano. Mamá. Me costaba respirar, como si volviera a aprender a usar mi cuerpo. Mis labios estaban secos, pero murmuré su nombre, y vi cómo se levantaba de golpe, llorando, abrazándome. Me habían declarado clínicamente muerto, 9 minutos sin signos vitales. Los doctores no podían explicar cómo estaba vivo, mucho menos cómo podía hablar, pero yo sabía por qué. Dios me había devuelto. No pasó mucho tiempo antes de que todo lo que había visto comenzara a pesar sobre mí. Las visiones, los gritos del infierno,
las divisiones entre cristianos, el dolor de Jesús. No sabía cómo empezar. ¿Quién iba a escuchar a un adolescente? ¿Cómo podía hablar de cosas tan grandes sin que me trataran de loco? Me encerré varios días en casa, escribiendo todo lo que recordaba, temblando, llorando, orando. No temas, yo abriré los corazones, tú solo cuenta lo que viste. Así que comencé, primero con mamá, se quedó en silencio, escuchando todo con lágrimas. No interrumpió ni una sola vez. Al final, solo me abrazó y dijo, esto es real, yo también lo siento. Luego lo conté a mi pastor, que me escuchó, pero con reservas. Debes tener cuidado, Caleb. Hablar de política en la iglesia puede dividir, dijo, y ahí entendí aún más el mensaje de Jesús. El miedo, el silencio, la comodidad, estaba matando el alma de la iglesia. Volví a ver en mi mente las imágenes, la cruz apartada para hacer espacio a una bandera, los gritos, los adolescentes desconectados. Y me dolía, no quería que nadie más viera lo que yo vi en el infierno. No quería que Jesús siguiera llorando por su iglesia. Así que decidí grabar un video con mi testimonio. Conté todo, sin filtros, sin adornos, solo verdad. Cuando hablas desde mi verdad, yo me encargo del resto. Lo subí sin esperar mucho, pero en pocos días, miles de personas comenzaron a ver el video. Algunos me llamaron loco, otros dijeron que estaba inventando todo. Pero también hubo quienes escribieron, esto me hizo llorar. Yo también vi algo parecido. Gracias por hablar. Cada comentario así era una confirmación. Vi cómo Dios usaba mi debilidad para tocar a otros, y eso me fortalecía. Pero también llegaron los ataques. Gente en redes diciendo que era manipulación, que usaba a Jesús para hablar de política. Y ahí volví a arrodillarme. Caleb, la verdad incomoda a los que no quieren cambiar. No dejes de hablar. Seguí compartiendo, cada día, cada noche, a veces en grupos pequeños, a veces en iglesias, otras veces solo con una persona que se sentía perdida. Y poco a poco, algo comenzó a cambiar. Un joven que no hablaba con su padre por años, me escribió diciendo que lo había llamado, y oraron juntos. Una mujer que odiaba a los cristianos me dijo que lloró al escuchar sobre el amor que Jesús le tenía y volvió a leer la Biblia. Incluso recibí mensajes de personas que antes insultaban y ahora pedían oración. Comprendí que mi misión no era convencer, era testificar. No importaba si tenía 14 años o si no sabía responder a todo. Lo único que importaba era que había visto a Jesús y no podía quedarme callado. Tu voz es mi puente hacia muchos corazones. Y si Él lo dijo, yo lo creía. Así comencé a vivir diferente, a caminar con más propósito, a hablar con más compasión, incluso a mis enemigos, porque había visto el dolor eterno que espera a quienes rechazan el amor y, sobre todo, había visto el rostro de Jesús, el Jesús que no vino a levantar partidos, sino a levantar corazones. El Jesús que llora por su iglesia, pero aún la ama. El Jesús que me envió, no para ser famoso, sino para ser fiel. Desde entonces, cada día me levanto con la misma oración. Señor, úsame, aunque sea solo para uno. El día que regresé a la escuela después de todo lo que viví, nada se sentía igual. Los pasillos, los amigos, incluso los profesores. Todo parecía distante, como si el mundo siguiera igual. Pero yo ya no era el mismo. Caminar entre la multitud, escuchar conversaciones superficiales, bromas, quejas, me hacía sentir como si ya no perteneciera. Durante el almuerzo, me senté solo, y no porque nadie quisiera estar conmigo, sino porque necesitaba silencio. Sentía el peso de lo que había visto, del infierno, del cielo, del amor de Jesús, del dolor en sus ojos. Y me pregunté, ¿cómo puedo vivir en este mundo sabiendo todo lo que sé ahora? Por la noche, al volver a casa, me encerré en mi habitación, me arrodillé y le pregunté a Dios,
¿Cómo vivir otra vez en este mundo sin perder lo que vi contigo? No regresaste para escapar del mundo, sino para transformarlo, uno a la vez. Me quedé en silencio, con el corazón latiendo fuerte. Jesús no me devolvió solo para sobrevivir, me devolvió para amar, para servir, para recordar a su pueblo lo que significa realmente seguirlo. Días después, un compañero se me acercó, no era muy cercano, pero me dijo: «He visto tu video, no sé si creo en todo eso, pero algo cambió en mí, no necesitaba más que eso, sabía que valía la pena». Otro día, una chica que siempre parecía fría, vino llorando, me contó que su hermano murió de sobredosis y que después de escuchar mi historia, sintió que Dios aún la escuchaba. La miré a los ojos y sin saber muy bien qué decir, le tomé la mano y oramos. Oramos sin palabras bonitas, solo con el alma rota, y eso fue suficiente. Volví a visitar la iglesia, esta vez no como espectador, sino como alguien que había estado frente al trono de Jesús y también frente a las puertas del infierno. El pastor me pidió que compartiera mi testimonio, me temblaban las manos, pero hablé. Al principio vi algunas miradas escépticas, otros cruzados de brazos, pero luego las lágrimas comenzaron a aparecer. Uno de los ancianos de la iglesia se acercó y me dijo: «He sido cristiano por 40 años, pero olvidé lo que era arder por Jesús. Gracias por recordármelo». Esa noche no pude dormir, mi cuerpo estaba de vuelta, pero mi alma seguía caminando entre la eternidad y la tierra. Y ahí fue cuando lo entendí. Volver no era solo una segunda oportunidad, era un encargo. Eres luz, no escondas tu llama, incluso si el mundo prefiere la oscuridad. Mi tarea no era convencer a todos, ni salvar multitudes, era sembrar, aunque fuera en tierra dura, aunque me rechazaran, aunque me llamaran loco. Jesús no me pidió éxito, me pidió fidelidad, y cada día que pasa, intento vivir con esa llama encendida. No siempre es fácil, hay días en que dudo, en que me siento solo, en que la rutina del mundo me empuja a olvidar, pero entonces cierro los ojos y recuerdo sus palabras, su mirada, el calor de su mano sobre mi hombro. Recuerdo los gritos del infierno, las risas de los demonios, el dolor de la división en su iglesia, y sé que no puedo callar. Volver al mundo fue como despertar en un lugar que ya no encaja con lo que llevo dentro, pero al mismo tiempo es el lugar exacto donde debo estar. Te he colocado en medio del ruido para que seas mi voz. Y mientras respire, mientras tenga fuerza en el alma, seguiré hablando, seguiré contando lo que vi, porque el tiempo es corto y su amor aún está disponible. Si has llegado hasta aquí, quiero darte las gracias, porque no todos están listos para escuchar lo que acabo de contar. Pero si tú lo estás, es porque Jesús aún está tocando corazones, aún está buscando a los que quieren ver más allá del ruido, más allá de la política, más allá del orgullo. Mi historia no se trata de mí, ni de un milagro, ni siquiera de una experiencia cercana a la muerte. Se trata de Él, de Jesús, del amor que aún hoy está disponible para ti. El mensaje que me dio no fue para asustarte, fue para despertarte. Estoy cerca, muy cerca, y mi corazón aún llora por mis hijos. Este mundo está roto, dividido, distraído, pero todavía hay esperanza, todavía hay gracia. Y tú, sí, tú que estás escuchando, eres parte de ese plan. Si me abres tu corazón, yo haré nuevas todas las cosas. No pongas tu fe en hombres, ni en ideologías, ni en discursos bonitos. Ponla en el único que venció a la muerte. Ponla en Jesús. Y si esta historia ha tocado algo en tu interior, te pido 3 cosas muy simples. Suscríbete a este canal, porque vendrán más mensajes, más testimonios, más historias reales que muestran cómo Jesús sigue vivo. Deja tu comentario. Cuéntanos qué piensas, si has sentido lo mismo, si también estás despertando, y dale like a este video, no por vanidad,
sino para que llegue a otros que también necesitan escuchar. Cada acción cuenta, cada clic puede ser una semilla, cada testimonio puede ser una puerta. No es tiempo de callar, es tiempo de volver a Él. Despierta, iglesia mía, el tiempo es ahora. Gracias por escucharme, por dejarme hablarte desde el alma. Nos vemos en el próximo video y hasta entonces, mantente fiel y no olvides que hay un reino que no será sacudido. Y ese reino ya viene.